El teatro robótico de misterio. Hoy representará un loquendrama escrito y realizado por J. Villalonga. El hijo pródigo. 1. Juan echó un último vistazo al interior de su furgoneta, asegurándose de que había comprado todo lo necesario para reparar la pared de las vaquerizas. Bajar hasta la ciudad era un engorro, y cualquier habitante del pueblo de Alarcea evitaba hacerlo siempre que podía, así que quería estar bien seguro de que no tendría que hacerlo en varias semanas. Cemento, ladrillo, yeso. Juan sintió su teléfono móvil vibrando dentro del bolsillo, alargó su mano izquierda, lo tomó y miró la pantalla antes de coger la llamada. Era Miriam, su mujer. Dime. ¿Dónde estás? Ahora iba a salir para el pueblo. Ya tengo todo para reparar la pared. Tienes que volver, ha pasado algo. ¿Tú estás bien? ¿Qué ha ocurrido? Preguntó mientras se sentaba al volante de la furgoneta. Contéstame, por favor. La policía acaba de estar en casa. ¿Cómo que la policía? ¿Qué ha pasado? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Juan sentía su pecho a punto de explotar de impaciencia. Miriam. Lo han encontrado. ¿A quién? A Javier, a nuestro hijo. Juan sintió un espasmo que le retorció las tripas y ascendió por su exófago hasta alcanzar su garganta. Las fuerzas le abandonaron, sus manos cayeron inertes sobre su regazo, y quedó tendido como un pelele en el asiento de la furgoneta. Juan. Desde el teléfono, la voz de Miriam sonaba Juan. Distante y apagada. ¿Estás ahí? Juan miró la pantalla del teléfono y, cerrando los ojos, volvió a ponérselo junto al oído. Han encontrado su cuerpo. No, Juan. Traen a Javier a casa. Pero han pasado 10 años, no es posible. Dijo posándose la mano sobre el pecho. ¿Y dónde ha aparecido? ¿Qué ha dicho? Le han encontrado sentado en un banco de la estación de autobuses de Lerma. ¿En Lerma? Sí, en Lerma. Y de momento apenas ha hablado. La policía dice que ha estado encerrado en una habitación sin ventanas durante estos 10 años y que un día, sin más, le dejaron abandonado allí. Joder. ¿Le han hecho algo? La policía dice que no. Que solo está flaco y pálido. Tienes que venir a casa. Voy ya. Juan colgó el teléfono y lo arrojó en el asiento del copiloto. Posó las palmas de las manos sobre su rostro perlado de sudor, ahogó un grito y dejó que las lágrimas cayesen abundantes. Respiró hondo, se enjuagó con el dorso de la mano y arrancó el motor del coche. La policía, los psicólogos, periodistas y políticos de medio pelo dejaron el caserío poco antes del atardecer y, por fin, Miriam pudo quedarse a solas con su marido y con su hijo Javier. Miriam había llorado y reído y manoseado sin descanso a aquel hombrecillo pálido y escueto que la policía había dejado en su casa. Había enterrado sus dedos entre los mechones despeinados y sucios, queriendo comprobar sin lugar a dudas que aquel día se había obrado un milagro en el pueblo de Alarcea. Javier, en silencio, la dejó que pasease sus manos por su rostro, sin hacer ademán de devolverle muestra alguna de cariño, se limitaba a aceptar paciente las continuas caricias de su madre, consciente y, sin embargo, ausente. Pero a Miriam apenas le importó nada de esto, habría permanecido toda la eternidad allí, sentada al borde de la cama con su hijo, enredando los dedos entre sus cabellos. En el umbral de la puerta se hizo patente la silueta de Juan. Se acercó hasta ellos, alzó la mano y la posó con cuidado sobre la cabeza de Javier. Después le acarició la cara y descendió por el hombro hasta alcanzar la mano de Miriam. Ella elevó la mirada al sentir la fuerza con la que su marido le había tomado la mano y comprobó que él quería algo, tenía esa mirada de incredulidad que a veces exhibía. Ven. Juan tiró de su mano y la hizo desenredar el brazo con el que hacía a su hijo y ella, a regañadientes, accedió a levantarse. Ahora volvemos. Tu madre y yo tenemos que hablar.
Miriam siguió a Juan hasta el pasillo, cerró la puerta del cuarto de Javier, asegurándose de que el muchacho no pudiese oír su conversación, y descendieron hasta el piso inferior. Entraron en la cocina y tras cerrar la puerta, Juan entreabrió la boca y se pasó las manos por el rostro, estaba incrédulo y desorientado. ¿Cómo sabemos que es él? ¿Qué pregunta es esa? Ya sé que la policía nos ha dicho que los análisis dicen que es él, pero también se equivocan. Juan comenzó a caminar por la cocina errático, con pasos cortos y nerviosos. ¿Cómo sabemos que no es alguien haciéndose pasar por nuestro hijo? No puede ser él. Miriam elevó su mano y la posó sobre el rostro de su marido, le acarició el flequillo y trató de peinarle. Porque le he puesto la mano en el pecho y he tocado su cicatriz. Las lágrimas comenzaron a caer amargas por sus mejillas, pero ella sonrió y continuó hablando. Porque yo sé cómo él es su cuerpo, cómo él es su pelo. Porque soy su madre y te digo que ese de ahí arriba es nuestro hijo. Juan besó la palma de su mano y asintió con la cabeza. Después llevó su boca hasta la de ella, y se besaron durante un largo rato, como hacía tiempo que no lo hacían. Él nos lo ha devuelto. Sabes que Javier era especial y él nos lo ha querido devolver. Sabes que no es así como funciona. Nadie sabe cómo funciona. Él nos lo ha querido devolver. Aceptémoslo. Mañana a primera hora hablaré con el párroco. Miriam asintió con la cabeza, tomó a su esposo de la mano y, juntos, retornaron junto a su hijo. Javier no se inmutó cuando irrumpieron en la habitación, el muchacho seguía sentado al borde de su cama y tenía la mirada perdida en la ventana, en algún lugar distante, más allá de la negra silueta que eran los bosques y las montañas. Juan soltó la mano de Miriam y se arrodilló ante Javier, posó sus manos en las rodillas de su hijo y le miró a los ojos, pero este continuó con la mirada perdida en el horizonte. Hijo, lo siento. Lo siento mucho. Las lágrimas volvieron a inundar los ojos de Juan, quien tras esbozar un débil sollozo, hundió su rostro entre las rodillas de su hijo. Miriam posó su mano sobre la cabeza de su marido y dijo: Él nos lo ha devuelto. 2. Alarcea es un pueblo perdido, encajonado entre dos montañas que, unidas por un extremo, se extienden casi en paralelo, como si quisiesen separarse sin llegar a lograrlo del todo. Forman así un valle sombrío donde, los caseríos, salpican las lomas de pendiente ligera, todas ellas unidas por delgadas venas de asfalto que sortean tierras de cultivo, pastos y bosques milenarios. A pesar de lo disperso de su población, la noticia del regreso de Javier recorrió el valle de Alarcea, de principio a fin, antes de que el sol hubiese siquiera salido. Fue por esto que, ni Juan ni Miriam, se sorprendieron cuando, con la primera luz de la mañana, varios vecinos se congregaron en la entrada de la finca. En la distancia, los habitantes de Alarcea se agitaban nerviosos, asombrados, quizás aterrados. El coche del párroco no se hizo esperar. Aparcó junto a la verja, abrió la puerta y, según el hombre se atrevió a poner un pie fuera del automóvil, las gentes cayeron sobre él, agolpados, revoloteando como moscas. Todos querían una respuesta al milagro del niño Javier. El párroco espantó a aquellas moscas, abrió la verja y comenzó a caminar en dirección al caserío. Miriam y Juan observaron desde la ventana el rechoncho cuerpo del párroco, moviéndose oscilante a cada paso, como una peonza que avanzase por la campa hasta la puerta de su casa. Saldré a recibirle. Juan miró a su mujer y, ésta, con el semblante sombrío, asintió con la cabeza. Le sujetó el rostro con ambas manos y le regaló un beso. Juan abrió la puerta del caserío y, descalzo, salió de la casa y caminó hasta que sintió la fresca humedad de la hierba en sus pies desnudos. Buenos días, Juan. Buenos días, Santiago. Tenéis ahí a medio pueblo. Están conmocionados, a falta de una palabra mejor. Lo comprendo. Nosotros aún no damos crédito. El párroco se detuvo a escasos metros de Juan, metió las manos en los bolsillos de sus pantalones y, pensativo, guardó silencio por un breve momento. No están acostumbrados a ver a la policía por aquí. Tampoco a que ocurran milagros como el de tu hijo. Tú eres el párroco, Santiago. Tú eres el hombre de Dios. ¿Es el retorno de mi hijo un milagro? ¿Retorno? ¿Cómo lo llamarías si no? El párroco se encogió de hombros y esbozó una sonrisa.
Alzó la vista y buscó con la mirada a lo largo de la fachada del caserío. ¿Está dentro? No me has contestado. Sé que nuestro Dios no suele retornar lo que ha tomado. El párroco caminó hasta alcanzar a Juan, su mirada era fría, amable solo en apariencia. Quiero verle. No. La voz de Miriam emergió tras el portón del caserío, acudía con el paso rápido y una mirada que entremezclaba la súplica y la determinación. Juan observó a su mujer y, por un instante, quiso acompañarla en su demanda. Pero en vez de alzar su voz contra el párroco, tomó a Miriam de la mano y la retuvo junto a él. No, Juan. Es muy pronto. Si quiere verle no podemos hacer nada. Juan fijó sus ojos en los del párroco, había un soterrado gesto burlón en la mirada de aquel hombre que le irritaba sobremanera. Pero, ¿cómo negarle lo que por derecho era suyo? Si el párroco de Alarcea quería ver a Javier, con seguridad terminaría por hacerlo, de una u otra manera. Pero tendrá que ser rápido. La policía está por llegar. El párroco no perdió ni un instante, se adentró en el caserío seguido siempre de cerca por el matrimonio y, como si conociese perfectamente la distribución de la casa, caminó hasta la habitación de Javier. Este, vestido con un viejo pijama de tela de su padre, aguardaba sentado al borde de la cama, con los ojos centrados en la puerta, como si supiese de antemano que algo estaba por acontecer. Y aunque su mirada aún era fría y distante, fue evidente para todos en la habitación que, la presencia del párroco, no había pasado desapercibida para el muchacho. ¿Me has reconocido, verdad? El párroco caminó hasta la cama y se sentó junto a Javier. Alzó su mano derecha y le desabrochó los primeros botones de la chaqueta de su pijama. Entre la tela quedó al descubierto una cicatriz de unos 10 centímetros de largo que recorría el pecho del muchacho, justo a la altura del corazón. ¿Recuerdas cómo te hiciste esta cicatriz? Javier miró al rostro del párroco y, por fin, dejó que las palabras saliesen de su boca. No. Los tres adultos se miraron entre sí y esbozaron una sonrisa. Juan sintió como Miriam le estrechaba la mano con tanta fuerza que creyó que habría de quebrarle los huesos, alzó su otra mano y, sin despegar la vista de Javier, acarició el cabello de su esposa. Dime, Javier, ¿recuerdas algo de la noche que desapareciste? No. El muchacho hablaba con el gesto neutro, como si despertase de un prolongado letargo. Como si, de manera paulatina, se estuviese haciendo consciente de su situación. Santiago. La policía va a venir de un momento a otro. El párroco alzó la mano en el aire, indicándole a Juan que permaneciese en silencio. Después le introdujo en el bolsillo del pantalón y sacó un bulto envuelto en un trapo viejo. Solo una cosa más. Santiago sostuvo el bulto en la mano y, con un gesto casi ritual, abrió el trapo dejando al descubierto su contenido. En él se amontonaban numerosos y pequeños objetos. Un dedal. Un reloj de mujer de pulsera, roto y sin su correa. Una moneda de oro. Un rosario viejo y magullado. Unos granos de cereal. Un pequeño tornillo oxidado y algunas otras cosas que, por su tamaño menudo, eran inapreciables en la distancia. Escoge 2 cosas. Las que tú quieras. Javier bajó la mirada y observó con detenimiento los objetos. Alzó la mano meditabundo y, en primer lugar, se decidió por la moneda de oro. Bien, Javier. Ahora el segundo. El muchacho escudriñó el rostro del párroco, alzó su dedo índice y señaló los granos de cereal. ¿Estás seguro? Sí. Las semillas. ¿He respondido bien? Sí, Javier. Todas las respuestas son adecuadas. No tienes de qué preocuparte. Santiago. Por favor. Está bien. Por el momento parece que todo está bien, dijo guardándose el trapo de nuevo en el bolsillo. Es hora de que me vaya. Sí. Y diles a todos esos de ahí fuera que se vuelvan para sus casas. 3. Según avanzaron las semanas, la investigación del secuestro de Javier se fue diluyendo de manera paulatina. La falta de memoria del muchacho propició, entre los cuerpos de policía, una sensación de incredulidad que, en no mucho tiempo, se transformó en impotencia y, por último, en hastío y abandono. Sin embargo, nada de esto pareció importar a Miriam, Juan, e incluso Javier, quien poco a poco, parecía recuperar la apariencia y comportamiento de un chico de 17 años.
¿Qué importaba si de alguna manera, Dios les había concedido una segunda oportunidad? Así que, al cabo de 2 meses, la policía y los psicólogos se marcharon para no volver. De la misma manera, políticos y periodistas encontraron historias más interesantes que manosear. Al final del verano, Javier comenzó a dar cortos paseos dentro de la finca de sus padres. Bordeaba el camino que la rodeaba y solía pararse a hablar con la gente del lugar, quienes nunca dudaban en intercambiar unas palabras con el muchacho del milagro. Cada pequeña historia era una pequeña gema que atesoraba. Javier era un hombrecito consciente y, a veces, tenía destellos de madurez impropios de su edad. Pero era un hombrecito sin historia propia. Apenas poseía unos recuerdos brumosos de su infancia y, después, 4 paredes de hormigón húmedo, un camastro, hambre, frío y por supuesto, libros. Y ahora sus recuerdos se estaban llenando de historias del pueblo de Alarcea, de las montañas, los campos, el ganado, su brisa y por supuesto, ese insano olor a alcantarilla que Javier había percibido desde el mismo momento en el que se bajó del coche de policía. Lo había percibido como si fuese una nota sostenida en el ambiente que pudriese cada acorde que suena, lo había percibido en el viento agitando el pasto, en la sonrisa del párroco, en la mirada de sus padres. Faltaban 2 semanas para el Día de Todos los Santos cuando, dando uno de sus paseos, Javier observó algo que le hizo estar seguro de que ese malsano olor que todo desprendía no era, ni por asomo, fruto de su imaginación. Caía ya el atardecer, cuando Javier emprendió el regreso hacia el caserío, lo hacía como siempre, bordeando el prado que lindaba con la carretera, solo por si algún transeúnte se le cruzaba por casualidad y se animaba a charlar un rato. Javier caminaba paralelo al alambre de espino que delimitaba el fin de la finca cuando, a cierta distancia, vio una extraña comitiva que se acercaba en dirección opuesta. Al frente del grupo caminaba una muchacha de unos 15 años, esbelta y dotada de un pelo negro y lacio que le caía sobre los hombros. Cubierta con un vestido blanco de lino, ceñido bajo el incipiente pecho, y que se movía ondulante con la brisa del atardecer. Coronada con flores de tamaño diminuto que, en la distancia, parecían flotar sobre su cabeza como luciérnagas policromadas. A la chica le seguían otras 6 muchachas que, ataviadas de la misma manera, se afanaban en lanzar al aire pétalos de rosa y granos de cereal que, ingrávidos, se alejaban montados en el viento. El mismo viento que trajo sus risas hasta Javier, quien admirado, aguardó quieto a que la comitiva le alcanzase. ¿Eres el chico del milagro? ¿Verdad? Javier miró al grupo de muchachas como quien observa un ser venido de otro mundo, balbuceó un instante y, por fin, contestó. Sí. Me llamo Javier. Javi. Pues hola Javi. Dicen que nunca sales de casa de tus padres. No. No todavía. Dicen que es pronto. Ya sabes. Son padres. Entonces no podrás venir a mi coronación. El muchacho se ruborizó y, tratando de evitar la mirada de las muchachas, fingió abstraerse en el paisaje. ¿Qué dices, Javi? ¿Vendrás a mi coronación? No lo sé. No sé ni qué es eso de la coronación. La muchacha abrió los ojos de par en par, en una expresión que entremezclaba el asombro y la indignación. Este año yo soy la reina del Valle de Alarcea, y seré coronada en una romería dentro de una semana. ¿Y cómo se llama la futura reina del Valle de Alarcea? María. ¿Vendrás entonces? El muchacho volvió a dejar la mirada perdida entre la hierba, en un vano intento de evitar la respuesta. ¿Qué dices, Javi? No lo sé. Depende de lo que digan mis padres. Ya sabes. Espero verte allí, chico del milagro. Javier vio a la comitiva continuar con su procesión a ninguna parte, sin más objetivo que la autoalabanza. O quizás no eran más que un adorno estético, como una estatua en movimiento recorriendo los campos, los huertos y gallineros. Retomó su camino meditabundo, sin poder evitar el mirar por encima del hombro hacia su espalda. Desconcertado por la situación e intrigado por la muchacha y su extraño comportamiento. Veía sin cesar en su cabeza el ligero vestido ondulando al viento, dibujando su cuerpo. Con este pensamiento retenido en la mente, llegó hasta casa sin apenas haberse dado cuenta del trayecto. Su madre aguardaba en la puerta del caserío. Estaba sentada en una silla de poca altura y tenía un barreño de metal colocado entre las piernas. En él recogía los guisantes que, con gran habilidad, extraía de sus vainas.
Javier observó el rostro de su madre. Su mirada era fría y distante, por primera vez, parecía estar molesta por algo. Hola madre. Acabo de conocer a unas chicas muy raras. Ahí atrás. En el camino. Miriam arrugó el morro y se afanó en vaciar las vainas aún más rápido. ¿Pasa algo, madre? No quiero que hables con esa chica. Pero me ha invitado a una romería el fin de semana que viene. Y quiero ir. Miriam dejó los guisantes a un lado y miró a su hijo. Javier escudriñó su rostro y comprobó que se había equivocado, no era enfado lo que destilaba su mirada, al menos no todo. También había miedo, un miedo escondido, disfrazado de preocupación maternal. No irás porque esa chica te haya invitado. Irás porque tienes que ir. No nos queda más remedio. Créeme cuando te digo que si pudiese evitarlo, lo haría. Madre. Yo no entiendo. Miriam apartó la mirada de su hijo y se centró de nuevo en los guisantes. Y yo no sé por dónde empezar. Ahora vas camino de ser un hombre. Ya eres mayor para ser consciente de que no vivimos en un lugar cualquiera. Es mejor que descubras nuestras rarezas poco a poco. ¿Pero por qué no puedo verla? Mira, Javi. Las reinas del valle no son lo que tú te crees. Es mejor que no te encariñes con ella. Cuatro. Tres cohetes retumbaron en el cielo de Alarcea justo antes del amanecer. Este evento daba comienzo a los festejos de la romería de la coronación y, al mismo tiempo, cerraba una larga semana de espera para Javier. Los días habían transcurrido pesados y lánguidos, inusualmente calurosos. Como si aquel año, el veranillo de San Martín hubiese decidido adelantar su visita. Atrapado en este calor, el cerebro de Javier había hervido lleno de preguntas, expectativas y, cómo no, ensoñaciones que siempre incluían a María y su vestido ondeando al viento, dibujando su cuerpo sin querer mostrarle la figura completa en ningún momento. La puerta de su habitación se abrió y una enérgica Miriam entró a paso ligero. En sus manos portaba varias prendas de ropa blanca. Arriba, Javier, tenemos que darnos prisa. Javier, aún tumbado sobre su cama, bostezó y se desperezó. Todavía no me habéis contado qué vamos a hacer hoy. ¿De qué va todo esto de la coronación? Miriam levantó la persiana y abrió la ventana. El fresco aire de la mañana irrumpió en la habitación y, de seguido, se escapó por la puerta llevándose consigo el ambiente viciado acumulado durante la noche. Miriam giró la cabeza y miró a su hijo con una sonrisa amable en sus labios. Una sonrisa que, de ninguna manera, podía camuflar la inquietud que emanaba de su mirada. Durante la mañana no vamos a hacer nada especial. Será la coronación de esa chica, habrá baile, comida y bebida. ¿Y por la tarde? Miriam caminó hasta la cama de Javier y se sentó al borde. Alargó el brazo y tomó la mano de su hijo. Por la tarde iremos hasta el claro del viejo tejo y... ¿El claro del viejo tejo? Sí. Está en el corazón del bosque. Es el árbol más viejo del valle, lo que le convierte en el habitante más viejo de nuestra comunidad. Por eso realizamos nuestros ritos allí. ¿Qué ritos, madre? Tienes que entender que nuestra comunidad ha mantenido estas costumbres desde antes de que el cristianismo llegase aquí. Nos sirven para unirnos con el valle y nuestro Dios que, a cambio, nos devuelve tierras fértiles, buenas cosechas, ganado sano y protección. Javier frunció el ceño sintiendo que, de alguna manera, su madre evitaba contestar a su pregunta. ¿Y qué rito haremos hoy? La ceremonia de la coronación dura una semana. Comienza hoy y termina en la noche de Todos los Santos. Para dar comienzo a la semana sagrada, hacemos una gran ofrenda a Dios. ¿El qué? 2 bueyes blancos. Al anochecer sacrificaremos 2 bueyes blancos. ¿Cómo? Miriam se levantó de la cama de un salto, se giró y miró a su hijo con una sonrisa de felicidad perfectamente fingida. Venga, levántate y vístete que tenemos que ir a la plaza.
Javier hubiese querido continuar con su interrogatorio, pero su madre abandonó la habitación tan rápido que no fue capaz ni siquiera de ordenar sus pensamientos para poder formular su siguiente pregunta. Se levantó y tomó aquellas prendas. Eran ligeras, de lino, concienzudamente planchadas por su madre. Las esparció sobre la cama y vio que eran una camisa blanca de cuello mao, unos pantalones de idéntica tela, un fajín verde, y un chaleco negro con una hebilla de plata a la espalda. Se vistió con ellos y, al instante, se sintió ridículo. Se miró en el espejo preguntándose cómo habría de salir a la calle así vestido. De entre todos los elementos, aquel fajín anudado a la cintura, le resultaba el más extraño e incómodo. Tiró de él, lo aflojó y después lo apretó. Probó a llevarlo un poco más arriba y después un poco más abajo, pero le fue imposible acomodarlo. Se serenó y miró su rostro reflejado en el espejo. Javier sabía que el fajín no era el problema, era él quien se sentía incómodo en su propia piel. Así que dejó el fajín en paz y descendió al piso de abajo en busca de sus padres. Estos le aguardaban en la puerta del caserío, ataviados también con ropas tradicionales. Javier no pudo contener una sonrisa al ver a su padre vestido de blanco, igual que él, pero que en vez de un chaleco de tela, estaba cubierto con uno hecho de pieles lanudas, abultadas y sedosas. Su madre llevaba una falda bordada en su extremo inferior con delicadas flores de colores, igual que su chaleco, hecho con una vistosa tela verde y cubierto de hilos de oro que dibujaban motivos solares. Al ver así a sus padres, Javier se sintió un poco menos avergonzado y, quizás, un poco menos extraño. Su risa contagió al instante a sus padres y, por un instante, la soterrada tensión que apelmazaba el ambiente se disipó. Caminaron hasta la plaza de Alarcea. Era un espacio abierto que alternaba un antiguo suelo empedrado con pequeñas zonas ajardinadas y algún que otro árbol disperso. A un lado se alzaba la iglesia de Alarcea y, justo enfrente, se podía ver el ayuntamiento, con su balconada siempre llena de banderolas multicolor, adornada con exuberantes ramos de flores que jamás se marchitaban. En el centro de la plaza se levantaba una tarima octogonal de unos 8 metros de diámetro fabricada con gruesas vigas de roble. Sobre esta se levantaba una ligera estructura de madera. Estaba apoyada sobre 8 vigas que alzaban una celosía romboidal. La luz del sol atravesaba los orificios de la techumbre y proyectaba un patrón de luces sobre el escenario. En su centro, la banda municipal se afanaba en interpretar una tras otra, viejas canciones y tonadas tradicionales del valle. A su alrededor se congregaban un par de cientos de personas de todas las edades. Javier supuso que aquellos debían de ser todos los habitantes de Alarcea. Al ver tanta gente reunida, sintió algo de vértigo y, por un instante, se arrepintió de haber deseado que llegase aquel momento. Su padre le puso la mano en el hombro y le invitó con una sonrisa a unirse a la celebración. Las gentes de Alarcea bailaban, comían y bebían al son de la música. Javier le devolvió la mirada y asintió. Los tres fueron recibidos con vítores y aplausos que hicieron enrojecer a Javier. Pero la ovación pasó con rapidez a convertirse en una sucesión de presentaciones. Todo el pueblo parecía querer saludarles, uno tras otro, como si de antemano hubiesen establecido turnos para hacerlo. Cada persona que aparecía, siempre compartía algún lazo de sangre con la familia. El tío Felipe, la prima segunda Magdalena, el cuñado de tal y el sobrino de cual. La mañana avanzó hasta que, el sol, se coronó en el cielo. Entonces la música cesó y se hizo el silencio en la plaza. Los músicos abandonaron el escenario y, se quedó vacío mientras los habitantes de Alarcea les observaban en silencio. 2 hombres vestidos igual que Juan, auparon hasta el centro del escenario una pira metálica de 1 metro de diámetro. La sostenían con 2 gruesas varas de madera, que retiraron cuando las patas de la pira reposaron sobre la tarima de roble. Tras la pira emergió la figura del párroco, distorsionada por el calor de las ascuas. Ataviado con una túnica blanca y con la cabeza cubierta con una piel que le caía sobre los hombros y la espalda. En su mano derecha portaba una vara de casi 2 metros de alto, exquisitamente labrada en su tramo superior, y que el párroco usaba para ayudarse a caminar. Alcanzó la pira y alzó su mano izquierda, y las llamas emergieron rabiosas como si de un sortilegio se tratase y el pueblo de Alarcea estalló en aplausos y gritos.
El párroco alzó su brazo en el aire, mostró a Larcea la palma de su mano, y los gritos cesaron. Alarcea, hoy nos hemos reunido para alabar a nuestro Dios. Hoy nos hemos reunido para dar gracias por todo lo que Dios nos ha otorgado este último año. Hemos tenido buenas cosechas. La fiebre porcina que afectó a la comarca pasó de largo. Las lluvias llegaron cuando tenían que llegar y se fueron cuando tenían que hacerlo. Y lo más importante, nuestro hijo Javier nos ha sido devuelto. El párroco hizo un gesto con la mano y, tras él, apareció María acompañada por una anciana que cubría su cabeza con un manto negro y portaba un cesto de mimbre en sus manos arrugadas. Javier no pudo evitar el sonreír al ver a María, vestida como una virgen de cuento, con el cabello azabache cubierto de flores. Con el vestido apretándole el pecho y resbalando por su vientre. Es por ello que debemos agradecer. Que debemos retornar parte de lo que se nos concede. La anciana metió una de sus manos en el cesto y le entregó al párroco un buen puñado de semillas. Este, poniendo sus manos a modo de cuenco, las recibió y le dio las gracias. Te devolvemos, Señor, lo recibido. Acepta esta nuestra ofrenda. El párroco dejó caer las semillas en el fuego y las llamas ascendieron otra vez embravecidas. La anciana volvió a buscar de nuevo en el canasto y, esta vez, sacó una daga estilizada, con el mango fabricado a partir de un asta de ciervo. El párroco le ofreció su bastón a la anciana y, ésta, se lo cambió por la daga. María acudió hasta la pira, como si reprodujese un movimiento ensayado. El párroco, con la daga en su mano derecha, sostuvo con la izquierda el brazo de María. Descendió hasta la muñeca y la sujetó por el dorso de la mano, dejando la palma descubierta. Acudió por propia voluntad. La daga descendió clavándose en la palma de la mano de María. La sangre brotó abundante y, Javier, sintió su corazón estallar. Te damos, Señor, el más preciado de nuestros bienes. Esta es su sangre, la que te damos como símbolo de nuestra alianza. El párroco miró a María a los ojos. La muchacha apenas había dibujado una mueca de dolor en el rostro. Alzó su mano sobre la pira y, la sangre, cayó en el fuego y las llamas ascendieron de nuevo. Fecundidad y prosperidad. Todo Alarcea respondió al unísono. Fecundidad y prosperidad. Entonces la algarabía estalló de nuevo y, la sidra, el vino y, la cerveza, se pusieron de nuevo en movimiento. Los mismos hombres que habían subido la pira se encargaron de vaciar el escenario y, los músicos, volvieron a atronar la plaza desde el tenderete. María había abandonado el escenario de la mano de la anciana y el párroco. Había desaparecido y, Javier, ansiaba verla ahora más que antes. Se sentía perturbado por la poca importancia que, la gente que le rodeaba, le había dado a la presencia de la sangre. ¿Dónde se han ido? Se la llevan a la ermita. Pasará allí toda la semana. No puede ver el sol hasta el rito de la noche de todos los santos. ¿No puede salir en toda la semana? La reina es reina porque hace el sacrificio. Por nosotros. Por la tierra. Era evidente en la mirada de Javier que se sentía perturbado y, a la vez, decepcionado por la idea de tener que aguardar al menos otra semana para ver a María. Juan le observó meditabundo, consciente de las tribulaciones de su hijo. ¿Por qué no damos una vuelta y nos bebemos unas sidras? Javier le miró en silencio y, después, dejó la vista perdida en el gentío. Ya verás como en Alarcea hay muchas más chicas. Olvídate de ella. La fiesta prosiguió en la plaza hasta que el sol comenzó a desaparecer tras la cresta de la montaña. Entonces, el pueblo de Alarcea recogió su celebración y emprendió el camino a través del bosque. Al frente desfilaba el párroco, lo hacía de manera ceremonial. Solemne, sereno, altivo. Tras él caminaban dos bueyes blancos, de cuerpos mastodónticos, hercúleos. Con las cornamentas adornadas con flores y espigas de trigo. Alrededor de los animales se alternaban varios hombres de mediana edad, que portaban delgadas varas de madera en sus manos, y muchachas que sujetaban capazos de los que tomaban flores y cereales para lanzarlos al aire de manera festiva. El claro del bosque no tardó en aparecer. Era tal y como Miriam lo había descrito.
En su centro se alzaba un único árbol, grueso y oscuro. Parecía tan viejo que Javier pensó que era imposible que no tuviese alma. Era evidente que aquel era un ser especial, que surgía de la tierra para atravesar el tiempo paciente, consciente, sabio. Al abrigo de sus ramas reposaba una piedra negra que debía ser tan antigua como el mismo mundo. Era una piedra que poseía, de manera natural, una perfecta forma rectangular. Tenía 1 metro de ancho por 2 de largo y levantaba al menos hasta la cadera del párroco. La comitiva dejó a los bueyes frente a la piedra para, después, decorarla con ramos de flores. Y, de esta manera, tomó el aspecto de un altar sagrado. Todo Alarcea se había congregado al cobijo de aquel árbol milenario para oficiar su particular misa sobre un altar pagano. Un altar más viejo que el mismo ser humano. El sol terminó por desaparecer tras la montaña y, las sombras, se extendieron sobre el valle como un manto denso, oscuro como la brea. Los habitantes de Alarcea, dispuestos en círculo alrededor del altar, encendieron antorchas envueltos en un silencio ceremonial. El párroco surgió de entre la muchedumbre anónima y caminó hasta Javier. Ven. Hoy harás el rito conmigo. Miriam se abalanzó sobre su hijo, abrazándolo en un evidente intento de protegerle. Javier la tomó de la mano y, sereno, la dijo al oído. Tranquila, madre. Sé lo que tengo que hacer. No te preocupes por mí. Miriam relajó su cuerpo. Su mirada, centrada en el rostro de su hijo, mostraba cierto desconcierto. Pero aún así, le soltó y dio un paso atrás. ¿Estás seguro? Sí, padre. Javier, asombrado de su propia calma, avanzó hasta el párroco y, juntos, caminaron hasta los bueyes. ¿Sabes qué vamos a hacer? El muchacho arrugó la frente y miró a los bueyes. Sus ojos negros brillaban en la oscilante penumbra de las antorchas. Sí, lo sé. Yo haré la ofrenda. ¿Y cómo sabes lo que hay que hacer? No lo sé. Es posible que lo recuerde de cuando era niño, pero estoy seguro de que puedo hacerlo. Javier se desvistió de cintura para arriba, cerró los ojos y respiró intentando retener con el aire el olor de los árboles, la fuerza del bosque, el espíritu mismo de la noche. Y en ese momento supo que aquel era su lugar y que, paulatinamente, se acercaba su momento. Abrió los ojos para descubrir que el párroco le ofrecía una daga, muy diferente a la que había usado en el ritual de la mañana. Su hoja era de forma triangular, de menos de 1 palmo de largo e inusualmente ancha en la base, donde con facilidad alcanzaba los 10 centímetros. Javier se sintió perturbado ante la visión de aquella daga. La conocía sin haberla visto. Alargó su brazo y se la quitó al párroco de la mano quien, con una sonrisa en la boca, dijo: Está bien, Javier. El párroco se alejó y miró a las gentes de Alarcea. Sus rostros desdibujados titilaban en la noche, todos iguales, como muñecos sin identidad. Alarcea. Hoy celebramos la coronación. Hoy devolvemos a Dios de sangre y carne. La carne que nos alimenta. Carne que ahora retornamos en ofrenda. Javier sostenía el cuchillo en la mano sin mirarlo. Su respiración era pausada y, su corazón, latía al compás del viento. Acomodó la daga en el fajín y caminó hasta ponerse entre las cabezas de los bueyes. Extendió los brazos y les acarició el lomo con suavidad. Los animales temblaban, estaban aterrados. Javier no se sorprendió al sentir que los animales eran conscientes de su destino. En las tripas podía sentir cómo el mundo a su alrededor estaba cambiando. Como los fantasmas querían aparecer de entre los troncos de los árboles sin llegar a conseguirlo. Sé que tenéis miedo. Pero creedme cuando os digo que el dolor que vais a sentir habrá merecido la pena cuando lleguéis al otro mundo. Javier hablaba sin saber de dónde surgían las palabras. Pero estaba seguro de que, todas y cada una de ellas, eran verdad en su sentido más puro. Cuando termine mi tiempo aquí, yo mismo os guiaré hasta los pastos más verdes que jamás habéis soñado. Verdes como esmeraldas. No tengáis miedo. Javier sintió que los bueyes habían dejado de temblar. Se rendían ante él. Sabían de la verdad de sus palabras. De improviso, ambos bueyes elevaron sus cabezas hacia el cielo, mostrando sus gargantas como ofrenda. Se escuchó un murmullo entre los rostros anónimos, pero Javier tenía su pensamiento en algún lugar mucho más distante y oscuro. Tomó el puñal con decisión y rebanó el cuello del buey que tenía a su izquierda.
Lo hizo asegurándose de hundirlo bien en la carne, para que ninguna arteria importante quedase a medio cortar, alargando de manera innecesaria la agonía del animal. La sangre saltó en la oscuridad negra y caliente y cayó sobre su pecho desnudo, sobre sus hombros, su boca. Sintió su tibieza en la piel y su sabor en la lengua, descendiendo por su garganta. Sin perder el tiempo se giró hacia el segundo buey y ejecutó la misma operación y la sangre volvió a caer sobre su cuerpo. Los bueyes se desplomaron en la hierba, agitaron tensos sus patas, y murieron exhalando un último y gutural bramido. Javier se arrodilló entre los animales y blandió de nuevo la daga, ahora lucía oscura y sanguinolenta. Abrió la panza de uno de los bueyes y expuso sus vísceras al cielo nocturno. Sus intestinos grises se despanzurraron con parsimonia sobre la hierba. Estaban calientes y apestaban a muerte. Después se giró a su espalda e hizo lo mismo con el cuerpo del segundo animal. Cuando hubo terminado se levantó, se giró sobre sí mismo y le devolvió la mirada a los rostros que le observaban desde la oscuridad. El párroco le miraba desconcertado, era evidente por el gesto de su rostro que aún no sabía cómo interpretar el comportamiento de Javier. El muchacho caminó con pasos tranquilos y seguros hasta el párroco y se detuvo ante él con la mirada serena y el cuerpo relajado. Alzó la daga y se la ofreció. Es un extraño cuchillo. ¿Cuánto mide la hoja en el tramo más ancho? Yo diría que unos 10 centímetros. ¿Verdad, Santiago? El párroco arrugó el morro y tomó la daga, sin devolverle la mirada al muchacho. La envolvió en un trapo y se la entregó a la vieja, que había acompañado a María durante el rito de la mañana. El párroco alzó la mirada y la centró desafiante en los ojos de Javier. Supongo que sí. Tendrá 10 centímetros. Fin de la primera parte.